Hola, bienvenido una vez más a Espíritu Católico. Te saluda Francisco Calderón. Vamos a reflexionar acerca de la lectura de la misa del primer domingo de Cuaresma de este año 2020. De cualquier manera, esta reflexión, aunque se inspira en la lectura de la misa del día, también es una reflexión que nos puede seguir y nos puede ayudar siempre. Así que yo te invito a que hagas tuya esta reflexión y la escuches las veces que sea necesario para que podamos animarnos en este camino, en el camino de Dios, en el camino de la santidad, en el camino hacia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, podemos ver que en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 7 y 9 y 3 del 1 al 7, se nos está narrando la caída de Adán y Eva, la tentación por la cual ellos perdieron la gracia de Dios. Y en el libro del Génesis se nos muestra cómo la mujer le creyó a la serpiente. Si ustedes se acuerdan, en la lectura se nos dice: la mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Y podemos ver también en la lectura del Evangelio algo muy parecido, y esta reflexión es muy interesante que vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. Se nos narran las tentaciones que Jesús vivió en el desierto. Dice la lectura: en aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Bien, ¿qué necesitamos los seres humanos para vivir? ¿Qué cosas cotidianas usamos que no podríamos dejar de utilizar, aunque lo hacemos de forma inconsciente y a veces desagradecida? Tenemos una familia, tenemos ropa, un techo bajo el cual dormir, televisión, aparatos electrónicos, agua caliente en el baño, una lavadora, etcétera, etcétera. En la lectura que acabamos de ver de Génesis se nos enseña que Adán y Eva lo tenían todo. Ciertamente no tenían una casa grande con alberca, no tenían horno de microondas o refrigerador, no tenían lavadora ni trastes. Sin embargo, lo tenían todo, todo lo que el ser humano realmente necesita. Dios les dijo que todo era suyo, incluso podían hablar con naturalidad con el Creador. Solo hubo un mandamiento: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.
pero todo lo demás les pertenecía y nada les faltaba. Cuando Jesucristo es llevado al desierto para ser tentado por el diablo, como leímos en el Evangelio de Mateo, Él fue con las manos vacías a ese desierto. Jesús no llevaba una mochila con comida y agua, no llevaba cobija ni almohada. Y se imaginan cómo son los climas en un desierto, helado de noche, un calor abrumador de día. No llevaba un celular con audífonos para no aburrirse, pero Jesús pasaría 40 días en ese desierto. Tampoco estaría ahí su familia, no iba a estar su madre o sus amigos, no tenía un número de teléfono para emergencias, solamente dependería de Dios Padre en todo y para todo. Jesús fue al desierto para ser tentado con el propósito de fortalecer aún más su dependencia total de Dios Padre Todopoderoso, pues al regresar de ese retiro espiritual, comenzaría su predicación pública, llamando a los hombres al arrepentimiento y conversión. Jesús tomó en serio su misión en esta tierra y toda su vida fue tentado también por su condición humana, pero sin pecar como nosotros. Jesús fue tentado en todas las cosas, pero Él sabía que tenía una misión de parte de Dios Padre, que era salvarnos a nosotros, darnos el testimonio de que Dios nos ama y morir en nuestro lugar en la cruz para poder darnos vida eterna y resucitarnos juntamente con Él para vivir a su lado para siempre. Adán y Eva no resistieron la tentación contra un solo mandamiento y desobedecieron a Dios y cayeron de la gracia. Se dieron cuenta que hicieron mal con una sola desobediencia. Dudaron de Dios. Teniéndolo todo, quisieron lo que no necesitaban. Jesús en el desierto tuvo hambre seguramente. Jesús, no teniendo nada, superó las tentaciones de alimento, poder y riqueza y glorificó al Padre obedeciendo sin dudar, que aunque Él no tenía nada en ese momento, Dios lo sostendría y jamás lo abandonaría. Así nosotros debemos aprender a valorar las dos cosas. Tenemos todo porque quien a Dios tiene, nada le falta, como lo dijo Santa Teresa de Jesús. Y cuando parece que no tenemos nada, salud, dinero, amigos, respuestas, es cuando lo tenemos todo en Jesucristo nuestro Señor. Yo necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco, dice San Francisco de Asís. Así pues, si creemos en Dios, jamás nos quejaremos de nuestra situación, antes bien daremos gracias al Padre por todo y en todo. En este tiempo de Cuaresma, estos 40 días de reflexión, arrepentimiento y conversión, como hizo Jesús, dejemos a un lado lo que no necesitamos para pasar tiempo con Dios Padre. ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es tu situación? Deja que Dios llene tu mente y corazón. Así podrás ver el Edén que Dios pone delante de ti, en donde nada te faltará, porque Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Así que reflexionemos. Adán y Eva lo tenían todo en el huerto del Edén. Sin embargo, ambicionaron lo único que Dios les había prohibido, lo único que Dios les había dicho que no podían tocar, que no podían comer de ahí, pero lo ambicionaron. Teniéndolo todo, perdieron todo. Y Jesucristo, no teniendo nada en su viaje de 40 días al desierto, lo tuvo todo, porque tenía al Padre Celestial de su lado, en su corazón, en plena comunión de día y de noche. Oremos juntos, dándole gracias a Dios y permitiendo que esta palabra entre en nuestro corazón y nos anime a vivir una Cuaresma con alegría, con santidad, con deseos de servirle a Él cada día de nuestra vida. Dios y Padre eterno, que enviaste a Jesucristo sin nada, pero poseyéndolo todo, dependiente de tu gracia y de tu amor, concédenos hacer tu voluntad con plena alegría, sabiendo que jamás abandonas
a quien en ti confía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo te invito a continuar escuchando estas reflexiones y estos mensajes, así nos retroalimentamos como cuerpo de Cristo en esta tierra, como iglesia militante, así nosotros nos animamos unos a otros a seguir en el camino del Evangelio, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima.